Thank you, Madam Chair Lady. Your Excellency Raul Castro Raz, President of the Council of State of Cuba, fellow heads of government of CARICOM, honorable ministers of the governments of Cuba and CARICOM, Secretary General of the CARICOM Secretariat, distinguished members of the Diplomatic Corps, ladies and gentlemen. First, President Castro, I thank you on behalf of all the heads of government of CARICOM countries and our delegations for your warm welcome to your inspiring and motivating land, Cuba. I thank you too for your robust statement and for your country's kind embrace of CARICOM and all that our nations can do together. There is much that you have said that I'm sure will give context and substance to our discussions. We greatly look forward to our talks today. Ladies and gentlemen, 42 years ago today, the 4 English-speaking countries in the Caribbean that were independent took an act of principle and defiance. The act of principle was to simultaneously establish diplomatic relations with Cuba. The act of defiance was to disagree with the United States of America and many countries in Latin America that the government of Cuba should not be recognized. Indeed, that Cuba should be isolated. The 4 independent English-speaking countries that took that bold step on December 8th, 1972 were Barbados, Guyana, Jamaica, and Trinidad and Tobago. With that single courageous act, ese simple acto de valentía, los gobiernos de esos 4 países rompieron el embargo diplomático en el hemisferio en contra de Cuba. Hoy, todos menos una nación mantienen relaciones diplomáticas plenas con Cuba, pero 4 estados del CARICOM fueron los que se unieron al pueblo de Cuba para decir no al embargo diplomático. Los líderes de esos 4 países actuaron en nombre de sus pueblos y contaban con el apoyo de todos los pueblos del Caribe. Muchos de ellos se veían limitados a unirse a esta acción por el colonialismo. Cuba es parte integral de nuestra familia caribeña, una que queremos y para la que exigimos respeto de todas las naciones sin excepción. Quisiera también homenajear a Cuba, al gobierno, a su pueblo, a la asistencia médica y a la responsabilidad internacional en la lucha contra la epidemia del virus del ébola. Nunca antes en la historia tan pocos habían ayudado a tantos. Los médicos y enfermeros cubanos no solo han puesto en riesgo sus vidas para salvar vidas en África, sino en otras partes del mundo, controlando la propagación de esta enfermedad. Esto merece nuestro respeto y nuestra eterna gratitud. Llamo a todos los presentes aquí para que muestren nuestro profundo agradecimiento. Señoras y señores, la solidaridad del CARICOM con Cuba se manifiesta por nuestras repetidas llamadas en todas partes del mundo para poner fin al bloqueo contra Cuba impuesto por Estados Unidos. Hago este llamado aquí desde esta capital en presencia del pueblo cubano y en nombre de todos los gobiernos y pueblos de la comunidad caribeña reunida aquí hoy.
President Obama, Presidente Obama representatives of the y US representantes del Congreso de los Estados Unidos senseless embargo pongan fin a este embargo sin sentido contra Cuba ahora. Dejen que el pueblo cubano se desarrolle. Señoras y señores, debemos recordar just days before the que governments of unos Barbados, días antes de que el gobierno de Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago tomaran esa decisión histórica de unirse a Chile, Canadá y México para poner fin al embargo diplomático contra Cuba, los líderes de esos 4 gobiernos hicieron la siguiente declaración y cito: independent English-speaking Caribbean los states países independientes de habla inglesa ejerciendo su derecho soberano and pursuing the y determination siguiendo la decisión de desarrollar la solidaridad regional y lograr una cooperación económica significativa entre todos los países del Caribe, buscarán establecer relaciones diplomáticas con Cuba, ya sean económicas, diplomáticas o in the ambas. 42 years En los 42 años que han pasado desde que los gobiernos del CARICOM materializaran esa declaración, la fortaleza de la cooperación de Cuba es manifiesta y ahora con la presencia en Cuba de las misiones diplomáticas de los 45 estados caribeños, 42 estados caribeños. En realidad, Cuba es el único destino donde todos los estados caribeños se encuentran presentes y es muestra de nuestro respeto y admiración por Cuba. En el 30 aniversario del reconocimiento de Cuba por los estados independientes de habla inglesa, celebramos el Día de Cuba CARICOM el 27 de noviembre. Desde entonces siempre lo hemos celebrado con una reunión al más alto nivel donde trabajamos para elevar nuestra cooperación económica, así como nuestra solidaridad en la comunidad internacional. Al hacerlo, hemos tenido que tratar de beneficiarnos mutuamente, salvando muchos obstáculos. El comercio entre Cuba y CARICOM, aunque pequeño, ha crecido durante todos estos años. Sigue siendo un reto para todos nuestros gobiernos y para nuestras empresas mejorar esta base que se ha sentado. Es significativo que existe la voluntad y decisión por parte de todos nuestros países a cumplir con esto. Los representantes de nuestros gobiernos han estado trabajando en un protocolo que aumentará los campos de cooperación entre los países del CARICOM y Cuba. Este trabajo ha sido liderado o se ha realizado en una atmósfera de amistad y reconociendo los desafíos que enfrentan ambas partes. Hemos logrado grandes avances y dado el gran deseo de todos los gobiernos de lograr progreso en este sentido, estoy seguro que podremos alcanzar importantes resultados. Debemos establecer un mecanismo efectivo para desarrollar nuestro comercio, un mecanismo efectivo en cuanto a transportación para el transporte de bienes y personas entre nuestros países. En tal sentido, llamo la atención de esta cumbre para que preste atención al establecimiento de mecanismos para transportar bienes, servicios y personas entre nuestros países. Estoy convencido de que si Cuba y los países del CARICOM podemos establecer o desarrollar una red en este sentido, todos nuestros países se beneficiarán. Otro aspecto es el turismo. Si Cuba y los países del CARICOM pueden establecer vínculos de transporte aéreo
y entre nuestros hoteles el turismo multidestino con la distinción de la rica cultura entre nuestros países será un motivo de beneficio para todos nosotros. Podemos crear un mecanismo para transportar bienes entre nosotros. También debemos recordar que entre Cuba y las 14 naciones del CARICOM existen más de 25 millones de personas con un PIB que no es insignificante. En nuestra vecindad debemos desarrollar servicios y beneficios que todos necesitamos. Digo solamente que la más evidente verdad, Cuba ha tenido un papel relevante en el Caribe en cuanto a la ayuda para el deporte en nuestra región. Y creo que los cubanos deben sentirse orgullosos en este sentido. Nuestra región tiene muchas riquezas y creo que si enseñamos a los cubanos a jugar cricket, podríamos tener un equipo de cricket del Caribe. Y Cuba tiene dos grandes jugadores de cricket, el presidente Raúl Castro y su hermano, el permanente comandante Fidel Castro, que nos ha enseñado a todos a cómo mantener las bases. Pero dejando a un lado los chistes, creo que hay mucho en términos de inversiones y comercio que podemos compartir para beneficio mutuo. ¿Por qué no podemos beneficiarnos de la experiencia de Cuba para luchar contra el ébola, enviando médicos que pueden aprender a cómo lidiar con el virus? ¿Por qué los países del CARICOM y Cuba no podemos compartir el conocimiento y las experiencias en cuanto a deporte, particularmente en el atletismo, para poder alcanzar medallas de oro? Señoras y señores, lo que digo es que los campos de cooperación entre nuestras naciones son muy amplias. Debemos ser creativos e ingeniosos en tal sentido. Aumentar esta cooperación implica también aumentar la cooperación internacional. Una voz fuerte se escucha mucho mejor en la batalla. Los servicios financieros y los dictados de organizaciones financieras internacionales, el grupo de los 20, debemos coordinar nuestras posiciones y actuar unánimemente. Tal vez no podamos enfrentarnos a ellos solo, pero ellos no podrán ignorarnos si trabajamos juntos. Somos pueblos con una historia de esclavitud, de colonialismo, explotación, divisiones, para podernos gobernar. La división durante siglos nos ha debilitado para beneficio de otros. Ahora somos naciones maduras, viviendo en la misma vecindad con una historia común y ambiciones compartidas de una vida mejor. Si dejamos atrás el legado de las divisiones y las rivalidades, si no logramos cooperar entre nosotros, no tendremos a quién culpar. Solamente nosotros seremos los culpables. Esta cumbre en la que podemos llegar a conclusiones para el progreso de nuestras naciones y mostrar nuestra más inquebrantable solidaridad. El tiempo es ahora. Gracias.